Bueno, bienvenidos a un nuevo video de electrónica. Lo que les voy a mostrar hoy día es una fuente regulada con display digital que publiqué en mi canal en una serie de 3 videos de cómo hacer una fuente regulada con circuito integrado LM317 con una pantalla digital de 0 a 100 voltios y un amperímetro digital también, ambos integrados, que aquí lo pueden ver. Aquí está el voltímetro, aquí está el amperímetro. De manera que con esta fuente además se pueden ver los consumos de los circuitos que se alimentan con esta fuente. Este aparato funciona con un transformador bobinado de 12 voltios, 1 amper, y aunque la fuente la publiqué hace 6 años atrás, en el 2016, sigue plenamente vigente y además es una fuente pequeña, eficiente, robusta y que no genera ruidos en la línea como podría ser lo que ocurre con una fuente switching de hoy en día, una fuente moderna, con la cual se podría hacer algo muy similar, pero probablemente con mayor volumen de lo que tiene esta en este momento. ¿Por qué estoy hablando de esta fuente? Porque hoy lo que voy a hacer es mostrarle algunas mejoras que le he hecho en estos últimos 6 años, y hoy le haré una nueva mejora que lo dejará totalmente actualizado para manejarla en forma más eficiente. Les voy a dejar en los comentarios los links hacia los 3 videos anteriores por si alguien se interesa en hacerlo desde cero. Ahí también podrán ver el diagrama del circuito y las explicaciones en detalle de cómo se hizo este aparato. Bueno, yo les voy a mostrar el diagrama en la pantalla para que tengan una referencia y lo puedan copiar deteniendo el video si quieren hacerlo. Pero como les dije, voy a hacerle una muestra de algunas mejoras que le hice. Claro, algunas cosas van a ser cosas muy simples y por la misma razón que no hice antes un video mostrando las mejoras. Por ejemplo, acá le puse una etiqueta que es de cinta transparente con letra blanca, de manera que se destaca mejor el fondo. Lo que sí, esta superficie es medio rugosa, de manera que la cinta no tiene una adherencia perfecta, por lo que sea un poco de sombra de la misma cinta. Bueno, además yo le puse acá unas patas de goma para que no se deslizaran en la superficie. Estas patas de goma son de marca 3M, las venden en AliExpress, después les voy a dejar el link también. Y encontré entre mis cosas por ahí una pata que se podía agregar para instrumentos como esta. Esta venía de manera que se podía poner adhesivo en la parte de abajo y pegarla, pero me ocurrió que a pesar de que ocupé un adhesivo de estos que se mezclan con 2 componentes químicos, la superficie era demasiado lisa y después de un tiempo esto se despegó, de manera que lo que hice fue atornillarla. Le hice un par de agujeros, traspasé la lata de esta caja que es de metal y la atornillé con tornillos y tuercas por el otro lado, de manera que de esa forma evito que se me pueda despegar. Bueno, eso permite de que yo pueda apoyar esto y quede inclinado. Aquí lo pueden ver. O sea, una vez que esto está apoyado, queda con una inclinación que es este ángulo de acá, que deben ser unos 30 grados más o menos. Y eso permite de que esto quede más visible cuando uno está haciendo alguna reparación de alguna cosa que está justamente reparando. Bueno, la otra mejora que tiene está en el interior, de manera que déjenme sacarle los tornillos que tiene en los costados. Son 4 tornillos y les voy a mostrar la última mejora que tiene, que es algo muy sencillo, pero que también es útil. Bueno, ya le saqué los 4 tornillos, vamos a sacarle la tapa. Y aquí vamos a ver que yo puse el LM317 atornillado directamente a la lata
porque la lata es un disipador natural bastante mejor que un disipador que se le puede poner al TO220. Ahora, como yo esto lo tengo con enchufe, puedo perfectamente sacar el enchufe de acá y queda libre la tapa. Esa cosa blanca que se ve ahí es disipador de silicona, que es bastante es como una pasta y mancha bastante, de manera que después que lo puse embeduré por todos lados con la pasta esta disipadora de calor. Bueno, es una muy buena cosa poner, digamos, el regulador de voltaje, el LM317, adosado a la tapa, porque la disipación es mucho mejor, como dije, y van a evitar de que se les pueda quemar el circuito integrado. Bueno, aquí está el circuito original que yo había hecho hace, como dije, 6 años atrás. Le voy a hacer acá un zoom para poder ver mejor la pieza. Esto tiene en la parte de atrás un enchufe de tipo de los que se usan en computador, que nunca me acuerdo el nombre, creo que es G13. Después tiene acá un interruptor general que permite apagar el aparato, y tiene un fusible acá de protección de 1 amperio, me parece que es, ya no me acuerdo mucho. Esto además tiene acá un LED que permite ver cuando está encendido. Ahí se ve, ahí está el LED, un LED verde. Y acá tiene un interruptor que permite cortar la salida de energía hacia los bornes que están acá, de manera que uno lo puede prender atrás y tener la salida cortada hasta que uno necesite ocuparlo. De esa forma, si hay un corto o cualquier cosa que está mala, uno lo puede cortar de inmediato. Bueno, ¿cuál es el problema que tiene esta fuente? En realidad, si uno lo mira, desde que lo hice no le he hecho absolutamente ningún cambio en la parte electrónica. Pero sí hay un problema que se los voy a mostrar de inmediato, que no es realmente un problema del circuito, sino que lo vamos a ver de inmediato. Voy a cortar y voy a mostrarles de nuevo este aparato ahora funcionando. Bueno, ya tengo cerrada la caja, solamente por precaución de no tocar los enchufes de 220. Como esto está muy expuesto, prefiero ponerle la caja, porque es muy fácil equivocarse acá y peligroso. Bueno, como yo les había dicho, esto tiene detrás un interruptor general. En este momento está apagado, eso hace que el aparato está apagado también. Bueno, si yo lo enciendo acá, me enciende el LED, me enciende la pantalla, pero está todo en cero. Eso se debe a que yo tengo cortado el cable, el enchufe acá, o sea la salida, por medio de este interruptor. Si yo lo subo, ahí me está mostrando el voltaje que está en este momento seteado, que son 7,79 voltios. Bueno, si yo esto lo giro al extremo izquierdo, al mínimo, me queda en 1,2 voltios, que es el mínimo que puede dar esta fuente. Ahora uno podría objetar y decir, bueno, ¿por qué no me da 0? Bueno, el circuito integrado solamente da hasta 1,2 voltios como mínimo y un máximo de 30 voltios. Ahora, para que dé un máximo de 30 voltios, obviamente que tiene que tener un transformador que sea capaz de entregar los 30 voltios. Incluso tengo entendido que tienen que ser 2 voltios más de lo que va a entregar. O sea, si vamos a usar 30 voltios de salida, tiene que ser capaz de entregar por lo menos 32 voltios. Bueno, yo consideré cuando hice esta fuente que no era necesario tener voltajes más allá de 12 voltios. Sin embargo, esta fuente, por lo que aparece aquí marcado, puede entregar hasta 16,2 voltios. Y lo vamos a hacer moviendo esta perilla y viendo hasta dónde llega como máximo. Bueno, ahí está llegando 16,7 voltios.
Es un poco más en realidad de lo que tengo marcado ahí. Bueno, ahora, ¿cuál es el problema que decía yo? El problema es el siguiente, que la perilla, cuando uno la gira, en la parte de alto voltaje va bastante lento, pero cuando llega a los voltajes menores, el desplazamiento es bastante rápido. Eso a lo mejor se podría solucionar usando un potenciómetro logarítmico, pero en la actualidad ya es muy difícil encontrar potenciómetros logarítmicos porque eran potenciómetros que se usaban hace 50 años atrás con equipos de válvulas. Ahora por lo general los potenciómetros son solamente lineales. Les voy a explicar en un papel qué significa eso. Entonces eso va a ser lo primero que les voy a explicar y ahí vamos a continuar. Bueno, vamos a tomar el cuaderno y vamos a hacer una pequeña gráfica. La gráfica va a estar acá con dos ejes, un eje X y un eje Y. Y aquí vamos a poner el 0, pero en este eje vamos a poner el ángulo del potenciómetro. ¿A qué me refiero con el ángulo? Ya lo vamos a ver. Y a este otro lado vamos a poner el voltaje de salida. Si nosotros pensamos que esto es potenciómetro, que es justamente lo que tiene adentro en este momento el circuito, tiene una forma que se los voy a mostrar aquí arriba en la pantalla con un dibujo que está muy bien hecho, pero también se los voy a dibujar acá abajo, que viene a ser como el cursor interno donde se mueve este sistema para poder entregar una cierta cantidad de ohmiaje. Esto tiene una cubierta de carbón que está conectado a estos dos cables extremos. Lo voy a poner aquí un poco más grande para que lo vean. Y la pata central va a un cursor que se va moviendo a lo largo de esta barra de carbón. Eso hace de que el ángulo en que se mueve esta perilla, cuando está totalmente a la izquierda, podríamos decir de que es el ángulo 0, y cuando está totalmente a la derecha, o sea, cuando se gira aquí, esto llega a este punto, que es más o menos 270 grados. Si ustedes imaginan que el círculo tiene, si esto lo partimos aquí en varias partes, esto es 0 grados, 90 grados, 180 grados, 270 grados. Y si nos fijamos, esto es prácticamente como si estuviera hacia el potenciómetro, un poquito de lado. Aquí están los 90 grados, los 180 grados y los 270 grados en el otro extremo. Bueno, si les queda claro ahí, entonces podemos separar esto en tres partes, más o menos. Y aquí tendríamos 90 grados, 180 grados en este punto y 270 grados acá, ¿verdad? No se confundan con estos 90 grados que están aquí, que los voy a poner en esta parte para que no se confundan. Bueno, si nosotros tuviéramos un potenciómetro lineal, a medida que nosotros hiciéramos mover el cursor, lo voy a poner acá, tendríamos una salida de voltaje lineal. O sea, esto sería así, una línea. De manera que a medida que avanza la rotación del potenciómetro, el voltaje iría creciendo en forma proporcional. Ahí. Ahí. Y aquí. Me quedo un poquito corrido, pero más o menos por ahí. La idea es que siempre que uno moviera el potenciómetro,
habría acá un voltaje de salida que sería proporcional al movimiento del ángulo. Pero ocurre que en este caso, como ustedes vieron, a medida que yo voy moviendo el potenciómetro, en la zona más, se puede decir, la zona más lejana, esta curva es más o menos así. Porque es casi asintótica al punto máximo de salida. Si dijéramos que estos son los 16,7 voltios y estos son, supongamos, los 8 voltios, aquí habrían algo así como 10 voltios. Entonces el movimiento al principio es rápido y después empieza a hacerse más lento hasta que llega al máximo, pero no es lineal. Ahí yo creo que se entiende, ¿verdad? Bueno, eso no tendría mayor importancia porque por último estamos mirando el valor que tiene en la pantalla, de manera que siempre por la pantalla podríamos ver en qué voltaje está saliendo y no necesitamos preocuparnos cuál es el ángulo de la perilla. Y la verdad es que el ángulo de la perilla no nos interesa, porque si ustedes se dieron cuenta, la perilla no está graduada y simplemente es una perilla que se mueve para incrementar el voltaje y nada más. Bueno, pero ¿cómo lo podemos hacer para que se pueda ver este tramo más lento y se pueda fijar un voltaje en forma más sencilla? Porque en este momento, aquí tenemos, voy a mover el zoom hacia atrás, yo estoy ahí en 1,2 voltios y si me muevo y quiero dejarlo, supongamos, en 2,1, si yo me retrocedo me da 2,05. Si lo aumento un poquito llego a 2,25 y no tengo mayor control aquí de los voltajes bajos. Incluso subiéndolo, supongamos que quiero llegar a 5,00. Ahí tiene 5,06. Lo bajo un poquito, me da 4,86. Es súper difícil poder fijar el voltaje exacto que uno quiere. Y a pesar de que uno tiene 2 dígitos para poder hacer la puesta en precisión. O sea, tiene prácticamente una centésima de voltio de precisión y no lo puedo poner con esa precisión en el voltaje que yo quiero. Bueno, si uno se fija en el potenciómetro y lo mide, vamos a medirlo desde el punto inicial hasta donde llega el otro terminal. Si lo vamos a acercar el zoom aquí para que lo vean mejor. Bueno, al llegar al otro punto prácticamente tengo 4 centímetros. O sea, es toda esta distancia de recorrido del cursor. Toda esa distancia. De manera que en esa distancia tiene que recorrer 5 kilómetros. Bueno, una forma sería cambiar el tamaño de la perilla, porque actualmente tiene una perilla, que se la voy a sacar aquí, que es bastante angosta. De manera que si yo estoy más separado del centro, puedo mover menos el ángulo, a pesar de que estoy moviendo la perilla aquí arriba, el ángulo de movimiento es bastante menor abajo. De manera que esa podría ser una forma como yo podría controlarlo. Pero resulta que eso también es un problema, porque si la perilla es demasiado grande, no me entra en el lugar que tengo asignado para poner la perilla. De manera de que esa podría ser una forma. De hecho, esta perilla es la que vamos a usar en vez de esta otra, pero no vamos a usar el mismo potenciómetro. Ahora les quiero mostrar otra cosa. Habría otra forma de hacer esto, que sería usando lo que se llama un sistema planetario, que en realidad se los voy a mostrar también en la pantalla por ahí arriba. A ver, vamos a sacar el zoom a esto. Por ahí por la esquina les voy a dejar
un esquema de cómo es un sistema planetario, que en el fondo es un sistema engranaje. Pero si se fijan, esto es una pieza que hizo un amigo, que la hizo en una impresora 3D. Y tiene dos ejes, tiene un eje externo y un eje interno. Y el eje interno tiene un engranaje, si se fijan ahí tiene un engranaje. Y hay 3 engranajes más que están en las esquinas. Y esos engranajes, como lo van a ver en el diagrama del planetario, van girando a medida que yo voy moviendo la perilla. Pero fíjense lo que va a ocurrir. Si yo muevo esta perilla, fíjense cuánto se mueve el eje de arriba cuando yo muevo la perilla. Aquí de una vuelta. Si se fijaron, partió aquí arriba. De una vuelta y aquí recién va en ese punto. Voy a dar otra vuelta. Ahí dio otra vuelta y está en este punto. Voy a seguir rotando. Ahí va en la tercera vuelta y va en este punto. Doy otra vuelta. O sea, esta es la cuarta vuelta ya. Cuarta vuelta y va en este punto. Y si lo vuelvo a dar otra vuelta más, ahí ya llegó arriba. Bueno, es casi 5 vueltas la diferencia. De manera que usando un sistema planetario, yo podría reducir el movimiento 5 veces. Ahora, el sistema planetario podría reducirlo 5 veces, 6 veces, 10 veces. De repente, en realidad eso depende de los engranajes que se pongan. Pero hacer esto, obviamente que requiere hacer una cosa que no es fácil hacerla, digamos. Pero existen hechos, unos aparatos, que también se los voy a mostrar ahí arriba, que son unas perillas, como las pueden ir viendo ahora, que parecen combinaciones de banco, que en realidad tienen el sistema planetario que les estoy indicando yo. Entonces, si uno conecta un potenciómetro en el eje que está aquí atrás, que se los voy a mostrar ahí, uno podría ir moviendo la perilla de adentro y el movimiento sería súper lento, como lo pueden ver ahí en lo que les estoy describiendo. Pero bueno, de nuevo tengo el problema porque el espacio que tengo para poner esa perilla, que es grande, no es suficiente para poder ponerla ahí, de manera que tampoco me sirve. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para hacer lo que yo necesito, que es mover el potenciómetro en forma más lenta? Bueno, lo que existe es este tipo de potenciómetro, que son más grandes, como pueden ver si lo comparamos. Voy a hacerle un zoom acá. Acá pueden ver la diferencia tanto de diámetro como de profundidad. Es 3 veces prácticamente el otro potenciómetro. Y en la parte del eje, bueno, el eje es prácticamente del mismo largo, pero este eje es estriado, como pueden ver. Este otro eje es liso. Y lo otro es que el diámetro interior, donde va la tuerca de agarre, en este de acá es más grande que este de acá. Por lo tanto, yo tendría que ampliar el agujero que ya tengo hecho en mi caja metálica para poder meter este potenciómetro. Y lo otro es que como tiene más profundidad, tengo que ver si realmente este potenciómetro me cabe en el espacio que tengo dentro de la caja. Bueno, antes de hacer este video, yo abrí la caja, casi desarmé completo el aparato, puse esta pieza pero sin agrandar el agujero en la caja, y bueno, afortunadamente este potenciómetro cabe. Lo que sí voy a tener que agrandar el agujero para poder apretarlo. Y lo otro que ustedes se pueden dar cuenta, que este potenciómetro tiene un cachito aquí en el borde que permite meterlo en un agujero hecho en la caja.
la caja tiene ese agujero, que yo se lo hice. Pero en este otro caso no hay ningún cachito, de manera que esto va apretado solamente por una golilla de presión, y que es una golilla estriada, que se las voy a mostrar, la voy a sacar aquí. Es esta golilla estriada, que en el fondo lo que hace es apretarse y enterrarse contra el metal. Bueno, de manera de que esta pieza tiene que quedar muy bien atornillada para que no se gire. Lo otro es que si nosotros medimos el contorno de esto, como lo hice con el otro potenciómetro, ¿se acuerdan que el otro tenía 4 centímetros? Bueno, este tiene prácticamente 6 centímetros. Entonces esto ya sería más grande que el otro, que tenía 4, sería por ahí. Pero esto tiene otra sorpresa. Este potenciómetro es capaz de dar 10 vueltas, porque tiene otro sistema que no es con una barra de carbón acá, sino que es un embobinado de alambre que va, me imagino que en forma de espiral. Yo no he abierto estos aparatos y tampoco he encontrado el diagrama interno de cómo es, pero yo me lo imagino que debe ser un sistema como de espiral, y un cursor que en vez de ir girando así, en sentido de los punteros reloj, es un cursor que se desplaza encima de una superficie de alambre enrollado, que va haciendo este movimiento y después se devuelve. Ahora, esto tiene igual los 3 terminales del potenciómetro, pero hay que tener cuidado porque no están en el mismo orden. Aquí tiene una numeración que dice 1, 2, que viene a ser cursor, y 3, pero el cursor no es el central. Después lo vamos a ver con un tester para ver cuáles son los cables. De manera que vamos a usar este potenciómetro para poder mejorar la búsqueda del voltaje adecuado. Esto además es de acero. Es bastante difícil poder cortarlo o poder limarlo. De manera de que yo busqué una perilla. Esta perilla le hace, pero originalmente esta perilla no entraba. Tuve que rebajar el cilindro interior de esta perilla para que pudiera entrar. Afortunadamente el diámetro es casi exacto. Debe tener medio milímetro más ancho en total. De manera que, como lo hice para poder rebajarlo, lo que hice fue tomé un trozo de lija al agua. Aquí tengo un pedazo, corté una tira larga y después la enrollé en sentido inverso, de manera que la lija quedara enrollada. Corté el trozo, que debe haber sido un trozo más o menos de este tamaño, unos 5 centímetros, y después la metí dentro del cilindro y empecé a girarla. Como este aparato es de un metal blando, es de bronce, me demoré prácticamente nada en rebajar lo que le faltaba para que esto pudiera entrar. Debe haber sido un par de minutos de estar lijando a mano. Simplemente torcía el papel aquí adentro, papel lija, hasta que logré rebajar lo suficiente como para poder meter el eje del potenciómetro. Ahí cae perfectamente, ahí entra a tope, y es prácticamente la misma distancia que entraba en el otro. A ver si tenemos la perilla acá. Aquí podemos ver que prácticamente es la misma distancia. Y lo otro que probé es que esta perilla no queda tocando abajo y tampoco toca en el interruptor, de manera que lo único que hay que hacer es rebajar un poco más el agujero donde va a ir apretado para que quede funcionando. Lo otro que esto tiene un tornillo, de manera que una vez que ya está metido a fondo se atornilla y esto va a quedar firme, no se va a salir. Así que eso es lo que vamos a hacer. Bueno, yo les dije que íbamos a revisar cuál eran los terminales de esto, porque es importante revisarlo,
porque si uno se equivoca puede hacer de que quede en corto prácticamente el aparato. Entonces vamos a medirlo con este tester. Voy a sacar los cables aquí que los tengo enredados. Mi escritorio está cada vez peor, está más desordenado que nunca. Voy a sacar el zoom aquí para que veamos. Lo vamos a poner en la escala de 20 kilos y vamos a ver en qué parte marca los 5 kilos, que debiera marcar independiente de la rotación que tenga, porque se supone que estamos midiendo los extremos. A ver, yo ahí lo puse en los dos extremos y me está marcando 3,5, y si yo lo giro esto se mueve, de manera que ese no es el punto del máximo. Entonces lo que vamos a hacer es buscar cuáles son los que son los extremos. Se me ocurre que podría ser estos dos de aquí. Vamos a mover el potenciómetro. Claro, los dos extremos entonces son el central y el de arriba. Exactamente. Y si nosotros entonces tenemos los dos extremos, aquí podemos regular el paso del lomiaje. Bueno, obviamente un voltímetro digital va a ir haciendo saltos porque esto no va a ser tan fácil para manejarlo. Pero sí, cuando esté conectado esto debería funcionar bien. Ahí está aumentando el lomiaje. Prácticamente se puede incrementar de 1 ohm en 1 ohm. De manera que va a ser bastante más fácil poder llegar al voltaje que uno necesita. Bueno, y además cuando uno lo gira se siente la sensación de que está raspando por un alambre. Se sienten los saltitos. De manera que este aparato, bueno, es un potenciómetro de muchas vueltas. Yo revisé esto, hice la prueba y son exactamente 10 vueltas completas. Así que vamos a proceder ahora. Bueno, pero antes de proceder les voy a mostrar un circuito que encontré entre los papeles, que corresponde a una mejora que había hecho yo, pero ya haciendo un diagrama para hacer un circuito que pudiera manejar 24 voltios y con 2 amperios. Para eso yo compré una fuente switching, que era lo que les decía yo, que esto también se puede hacer con una fuente switching, que la tengo aquí. Esta es una fuente switching de 24 voltios 2 amperios que compré hace mucho tiempo atrás. Probablemente la compré para hacer este diagrama y se me olvidó después. Y si la comparamos con el tamaño de este aparato, abarca casi la caja completa. Ahora hay que pensar de que este otro aparato tiene un transformador, de manera que como esto es el transformador en el fondo, se puede pensar de que esto podría partir prácticamente desde el fondo de la caja y llegar hasta donde está el panel, que es en esta parte. Pero sí hay que recordar de que hay que poner todo el circuito, de manera de que es probable que tendríamos que cambiar la caja, porque a pesar de que incluso da el ancho, fíjense que aquí también da el ancho, o sea, dentro de una caja de estas metálicas cabría. Pero incluso para mí es difícil encontrar ahora cajas metálicas de estas, porque yo antes las compraba en un negocio acá en Chile y ya no las hacen más. Por lo menos no las he visto. Así es que puede ser de que en un tiempo más haga esta fuente. Tiene algunas cosas, bueno, que se las voy a mostrar ahora.
acá en el circuito se puede ver, este es el enchufe, a diferencia de la otra fuente que puede funcionar solo con 220. La fuente switching tiene la ventaja que se puede ocupar desde 80 hasta 220 voltios sin cambiar el transformador. Y este es el símbolo que inventé yo para la fuente switching, porque en realidad no existe como tal, porque esto es prácticamente un bloque de circuito. Pero la idea es que entrando a 24 voltios acá, yo podría poner un LED con una resistencia de 2,2 kilos y el LED soportaría los 24 voltios. Después aquí tendría un condensador de 0.33 microfarados por 50 voltios. Hay que pensar de que para los diseños de fuentes sobre todo es bueno tener el doble del voltaje máximo que va a entregar a la salida. Si esto va a entregar 24 voltios, el condensador debería ser de 50 voltios. O sea, el doble, debieran ser 48, pero como no se fabrican condensadores de 48 voltios, tendría que ser de 50. Después tendríamos acá el LM317, un diodo en contraposición. Esto protege contra cortocircuito al LM317. ¿Y cuál es la innovación aquí? Es que se utilizaría un transistor de potencia 2N3055 y de hecho ese cambio que se le hace permite que uno pueda ocupar el LM317, que es para un máximo de 1,5 amperios, usarlo para un máximo de 3 o 4 o más amperios. En este caso lo estaríamos usando con 2, pero se podría usar perfectamente para mayor potencia. De hecho, los 2N3055 creo que son capaces de entregar hasta 40 watts, si no me equivoco. Habría que mirar la hoja técnica. Esta parte de acá es prácticamente lo mismo que tiene el circuito actual. Nada más que acá habría que ponerle una resistencia de 100 ohmios, 2 watts, que son esa resistencia cerámica. Lo más probable es que sea algo parecido a esto. Esta es de 5 watts de 2,2 ohmios. Bueno, esta otra es de 2 watts 100 ohmios. Bueno, después aquí habría un potenciómetro igual como el que tiene ahora, de 5 kilos lineal. Estuve mirando algunos circuitos y me di cuenta que a pesar de que en la datasheet aparecen siempre aquí con potenciómetro de 5 kilos, al parecer también se puede usar un potenciómetro de 10 kilos. Y digo esto porque a veces es más difícil encontrar un potenciómetro de 5 kilos. Bueno, y después esta parte sería la parte del medidor, donde está el voltímetro y el amperímetro. Este voltímetro en particular que yo tengo usa 5 voltios de alimentación. Entonces yo en el otro circuito utilicé un LM7805 para poder alimentar este aparato. Pero también se podría usar un transistor BC547 con una resistencia de 1,8 kilos y un diodo Zener 1N4733, que si no recuerdo mal es para 5,1 voltios. De esa forma se simplifica bastante el circuito. Así que esto es una, yo no diría mejora, porque en realidad no es un cambio que se le pueda hacer al aparato que yo estaba haciendo recién, a menos, como decía yo, que se pueda meter la fuente switching dentro de la misma caja, en cuyo caso habría que sacar el transformador, hacer varias transformaciones. Pero bueno, es la idea, por si a alguien le interesa hacerlo. Ahí tienen una posibilidad de una fuente que tiene más voltaje. En vez de 16,7 puede llegar a 24, en realidad a 22, porque hay que pensar de que, como dije, el LM317 para entregar un voltaje a la salida tiene que tener 2 voltios más de lo que va a entregar. O sea, si esto tiene 24 voltios, máximo va a poder entregar 22. Pero igual, incremento de voltaje. Y lo otro que, como este aparato puede entregar hasta 2 amperios, esta fuente podría entregar hasta 2 amperios probablemente. Y por supuesto, bueno, aquí hay muchas otras cosas. Si ustedes quieren aumentar el voltaje, acuérdense de que el 3055
perdón, el M317 creo que puede llegar hasta 30 voltios. A ver, aquí tengo la hoja técnica, veámoslo. No, hasta 37 voltios dice. Bueno, máximo se pueden entregar 35 entonces. Pero, claro, eso debería ser. En todo caso, nunca hay que hacer funcionar las cosas al límite. Es algo que siempre les aconsejo yo porque en cualquier minuto sobrepasa el límite y se quema el aparato. Así que bueno, pero ahí tienen una idea de un circuito mejorado, o más que mejorado es potenciado, de manera que con el mismo LM317 se puede hacer una fuente de más potencia. Ahora, como les digo, por lo que yo he visto hasta la fecha, son pocos los circuitos que funcionan con más de 12 voltios, al menos los circuitos pequeños. La tendencia ahora es ir bajando los voltajes. De hecho, ustedes saben de que las cosas digitales ahora usan 5 voltios, 3,3. Incluso se está hablando de que van a bajar más todavía el voltaje. Y eso porque a menor voltaje, menor potencia y menor potencia disipada. Por ejemplo, el 317 tiene un problema que es que todo el voltaje que no se ocupa se va a disipar en calor. Por ejemplo, si tenemos una fuente de 24 voltios y ocupamos 1,5 voltios, la diferencia de voltaje que no se va a ocupar, que son más de 20 voltios, se van a ir en calor. De manera que no vamos a decir que es un circuito demasiado eficiente. Pero lo que sí se puede decir que funciona. Y otro dato que les puedo dar es que el LM317 ya estaba en funcionamiento en los años 80. Y el datasheet que les acabo de mostrar recién es de 1999. Vale decir de que este circuito ya lleva más de 40 años. A ver, aquí pueden verlo. Noviembre de 1999. Así que pueden ver de que lo que les estoy contando no es mentira. Sin embargo, todavía se siguen haciendo circuitos, incluso kits, con este circuito integrado, el LM317. Bueno, entonces, habiendo hablado todo esto, ahora voy a proceder a hacer el cambio. Voy a ir prácticamente directo a desarmar el aparato y ampliar el agujero y después retomo. Bueno, ahí podemos ver que el potenciómetro ya se reemplazó. Me costó un poco rebajar el metal porque es bastante grueso. Lo hice con una lima redonda. Debería haberlo hecho con una en media luna, pero media caña, digamos. Pero justo no tengo la lima a mano, pero ya lo hice. Así que ahora voy a proceder a soldar el potenciómetro. Bueno, ya se encuentra soldado y se encuentran instalados de nuevo todos los componentes, de manera que vamos a cerrar la caja y vamos a probar. Bueno, ahora estoy cerrando la caja, estoy poniendo los tornillos laterales. Acuérdense que es mejor probar esto cerrado, de manera que no haya posibilidades que uno vaya a tocar los 220. Siempre hay que tener cuidado con todo esto. Y bueno, estoy poniendo el penúltimo tornillo. Son 4. Y aquí tengo ya 3 tornillos instalados. Vamos a ver cómo quedó la perilla. Bueno, así es como quedó. Se ve grande la perilla, pero en realidad quedó a la misma altura de lo que estaba la otra. Nada más que un efecto del zoom, yo creo. Y vamos a poner energía eléctrica ahora. Le vamos a conectar el cable. Estoy medio enredado con los cables aquí. Y vamos a poner el cable. Enchufamos.
Ahí tenemos la indicación de 1.25 y ahora sí que se puede controlar bastante mejor. Ahí se puede ver. Es mucho mejor el control que hay ahora. Por ejemplo, podemos dejarlo en 3.33. A ver, vamos a ver si lo podemos dejar. Se me corre un poquito. 3.36. Bueno, pero bastante cercano. A ver, lo vamos a subir a 5. A ver. Ahí lo tenemos en 5.18, 5.09, 5.03. $4.98. Bueno, igual es bastante mejor el control. Aquí dimos una vuelta entera prácticamente. Ahora vamos a ver aquí mientras sigo girando. Aquí van prácticamente 2 vueltas, están en 8. Con 3 vueltas están 10. Lo vamos a dejar en 12. Se nota mucho mejor el control de todas maneras. Ahí están 12 voltios. Y tendría que llegar igual. Después de todas estas vueltas, debería llegar a 16. Bueno, ahí ya están 16 ya. Bueno, control permite hacer los cambios. Bueno, se han llegado hasta aquí. Hemos terminado la mejora. Creo que quedó bien. Les recuerdo que tengo una cuenta PayPal. También tengo una cuenta en Patreon por si ustedes quieren hacer algún aporte. Los aportes son desde $1. También les voy a mostrar ahí la lista de colaboradores que tengo hasta ahora. Y bueno, si les gustó el video, no se olviden de poner una manito arriba. Y suscríbanse si no están suscritos. Y bueno, me despido hasta el próximo video. Espero que les haya gustado. La mejora que le hice al aparato quedó bastante mejor, por lo menos control para poder manejar el voltaje. Muchas gracias y hasta el próximo video.